Esa cara yo la conozco, estás enojada. Estoy con las manos heladas. O sea, anoche pasamos... Estaba frío. Chiquita la torta frita, ¿no? Nos vamos a desviar de la ruta 9, que es la ruta que va como hasta Montevideo. Así que nos vamos a desviar del mar por un rato y nos vamos hacia el interior de Uruguay. Acá en estos momentos estamos pasando por una ciudad que se llama Castillos. Bueno, y vamos a hacer una parada porque acá nos contaron nuestros amigos que ya están hace bastante tiempo acá en Uruguay, que hay una empresa que se llama Antel, que comprando el chip y recargando por creo que 200 pesos uruguayos te dan 75 gigas los primeros 10 días y después por un mes unos 70 gigas más, una cosa así. Lo cual para nosotros, para internet, nos viene espectacular y es un muy buen precio para poder usar para trabajar. Así que vamos a ver si conseguimos. Tengo una consulta. ¿Chip de Antel tenés? Sí. ¿Cuál es el precio? 50. Bueno, conseguí el chip. La chica no la tenía muy clara ahí con esta de la promo. 50 pesos serían unos 250 pesos argentinos más o menos. Y ahora nos falta la parte de poder recargar el chip para acceder a esa promo. Y me tenté con unas cositas de panadería. 25 pesos uruguayos eso. No sé. ¿Esos son 4? Sí. Son 125 pesos argentinos. ¿Quieres probarlo? ¿Qué tiene? ¿Dulce de leche? No, dulce de membrillo. ¿Está buena? ¿Aprobados? Bueno, aprobadísimo. Muy argentino el sabor. Y comenzó la aventura en Uruguay. Nos vinimos por una ruta para evitar peajes y de repente se terminó... ¿Para evitar peajes? Sí. Ah, ¿vos le pusiste que venga para acá para no pagar peaje? Y me mostró dos rutas, una evitaba peaje, la otra no. Me marcó opciones. Una iba hasta Rocha, que además es una ruta que tenemos pensada hacer después, a la vuelta, y para no repetir, la habíamos visto los dos juntos en el mapa, así que... Pero nunca me dijiste que me hiciste venir para acá para no pagar peaje. No, bueno, no es que la elegí para no pagar peaje, pero marcaba dos opciones. Una la íbamos a repetir, además tenía peaje y vamos por la otra. Pero bueno, no sabíamos que había... Yo calculo que deben ser los 42 kilómetros de tierra hasta Velázquez, me parece que vi. A la ruta, estamos en Velázquez. ¿Controlaste al final cuántos kilómetros fueron? Sí, los 42 que marcaba ahí. Pero súper bien, súper bien. Y no sé hasta dónde llegaremos hoy. Muy lindo todos estos pueblos. Muy ordenados, muy limpios. Hay muchas rutas que se ve que como en repavimentación, pero dentro de todo está bastante bien y está muy entretenida, con muchas subidas y bajadas, y tenemos un atardecer muy lindo y un poco de mugre en el vidrio. Y el asfalto desapareció de nuevo y volvió el ripio. Por los comentarios que nos hicieron, tengo entendido que la única ruta que está buena es la ruta número 9, que es la que veníamos transitando antes, que iba como por la costa, que llega hasta Montevideo. Y nos vamos del departamento de Rocha y entramos en el departamento de Maldonado, nuestro segundo departamento acá en Uruguay. Volvió el ripio. ¿Cuántos departamentos hay, sabes? Hay 19 departamentos acá en Uruguay. ¿Cuántos creen que recorreremos? Pongan acá en los comentarios, los leemos. Después, al terminar de recorrer Uruguay, veremos quiénes acertaron. El atardecer está increíble. Venimos disfrutando un montón en la ruta con este tremendo atardecer. Estamos llegando a Aiguá. Creemos que acá va a ser nuestra parada para no seguir viajando y que no nos agarre la noche en la ruta. Y antes de parar vamos a cargar combustible.
Esta es la ANCAP, sería como la estación de servicio, como la YPF en Argentina más o menos. Y bueno, se encuentran los mismos precios en todo el país. Nos dijeron que mañana aumenta el combustible, así que por eso vamos a cargar hoy. Vamos a cargar diésel común, porque es el único diésel que tienen acá en este pueblo. Vale 53,99, 54 pesos uruguayos. 5 reales con 40. Es lo mismo que valía en Brasil, que nos habían dicho que acá estaba bastante más caro, pero bueno, mañana aumenta. Así que hoy sale lo mismo que no salía en Brasil. Así amanecimos hoy con tremendo frío. Tengo las manos heladas, o sea, anoche pasamos, no sé si frío, pero estaba frío. 9 grados hizo, 8. Dejé las botellitas de agua ahí a mí no me gusta tomar el agua bien fría de la heladera y me gusta tomarla así como a temperatura ambiente. Hoy tomé agua cuando me desperté, estaba re fría. Toma, que se me van a pegar los panqueques. Yo iba a contar que cuando llegamos anoche acá, no sé, a ver si a vos te pasa lo mismo, me siento como re en Argentina. Sí, es re Argentina. Esta plaza estamos como re Argentina, muy. Se nota mucho como las culturas muy similares. Pasamos una noche súper tranqui y nos levantamos tempranito, son las 9, vamos a desayunar y seguimos viaje porque tenemos una sorpresa para hoy espectacular. Ya estamos en Minas, este es el Parque Rodó, donde se va a realizar el festival al que venimos, pero no arrancamos muy bien. Llegamos, preguntamos por un ingreso, si podíamos ingresar con el vehículo, nos dijeron que sí, que podemos ingresar, quedarnos ahí estacionados, no podemos pernoctar, pero teníamos que ir por otra entrada. Y cuando fuimos por la otra entrada, nos dijeron que casas rodantes no pueden entrar y explicamos que es nuestro vehículo. Digamos, o sea, si vos venís con tu vehículo al festival, te estacionás, entras, te pasas ahí y te parás sin problema, pero no nos dejaron. Me siento como discriminada. ¿Vamos a ver acá en el estacionamiento? Vamos. Ya estamos para ir a sacar la entrada al festival que se llama Minas y Abril, o conocido como Fiesta de la Tradición Gaucha. Es un festival que se hace desde el año 1984 acá en la ciudad de Minas, en el departamento de La Valleja. Para nosotros como argentinos es algo como muy parecido a lo que sería el Festival de Jesús María que se realiza en... El Festival de Doma y Folclore que se realiza en la ciudad de Jesús María, en Córdoba, donde vivíamos nosotros anteriormente. Son 3 días, comienza hoy viernes 1 de abril. Además de puestos y espectáculos, van a haber bandas que nosotros teníamos muchas ganas de escuchar a No Te Va a Gustar, una banda que va a tocar hoy. Así que vamos para allá a ver los precios de las entradas. Bueno, ya sacamos la entrada, valía 350 pesos uruguayos. Por día, y si no, 700 pesos los 3 días. Sacamos solo por hoy, porque como nunca sabemos qué planes tenemos, por las dudas sacamos solo para hoy. Y estamos buscando ver dónde dejamos el camper, estamos dando una vuelta por los alrededores. Esta se llama Plazoleta Las Delicias. Muy linda plaza, pero todavía no encontramos nada porque son como patios de la casa que habilitan para estacionar y nosotros con el camper no entramos. Parque Rodó se llama donde se realiza el festival. Lamentablemente justo este año no dejan ingresar con motorhome, ni acampar, ni nada. Fíjense que están ahí los carteles que dicen prohibido acampar, porque nos contaban que hasta el año pasado mucha gente venía y acampaba acá mientras para poder venir a disfrutar de lo que era el festival. ¿Qué pasa, mi amor? Esa cara yo la conozco, estás enojada. Y es que no nos dejaron entrar, vinimos temprano para evitar todo el lío. Y ahora estamos por ir a entrar al festival y está lleno de motorhome. Ya vimos como 4 por lo menos. 2, y mira ahora, acá, todo lo que hay. O sea, hay muchas que son traffic, pero hay un montón de motorhome. Así que bueno, vamos a volver a preguntar a ver qué nos dicen. Porque estamos un poco, intranquilos porque hay mucho... Bueno,
Estamos como intranquilos porque hay mucho movimiento de gente. Nos dijeron que se esperaban unas 20.000, 30.000 personas, o sea, mucho. ¿Hace cuánto que no vemos tanta gente? Y ahora tenés cara de buena, ya te conozco las caras. Feliz. Ya está ahí Miren. adentro el camper, hay otros motorhome, hay un montón de autos, ya no estamos mucho más tranquilos. Lo imposible es lo imposible hasta que lo intentes. No, hasta que lo... ¿Cómo es? Me olvidé el dicho. Pero bueno. Lo vamos a dejar acá escrito. Eso. ¿Cuál uruguayo? Sí, capaz que parecemos nacional. Mate y termo en mano. Miren, acá hay algunos precios de comida. Recuerden, para pasarlo a pesos argentinos, la cuenta más fácil es multiplicar por 5. Y para pasarlo a dólares hay que dividir por 42. Pero fíjense, por ejemplo, 2 choripán, 2 por 150 pesos uruguayos. Me parece muy loco, pero muy lindo a la vez, que las cosas de a poquito vayan volviendo a la normalidad. Fíjense la cantidad de puestos que hay acá, mucha gente. Ya no se exige el barbijo al aire libre, fíjense, hay muchísima gente. Como siempre andamos en busca de comida, porque no comimos y tenemos un hambre, nos vinimos al patio de comidas. Me encanta el predio, está espectacular. Y acá atrás hay un carrito de un seguidor que ya nos saludó afuera y que le puso Hakuna al carrito. Así que venden hamburguesas. No sé qué vamos a comer, yo estoy tentado con torta frita. Oh, sería genial. Mira, y nos tentamos, no sabíamos qué era. Boniatos fritos, nos acaban de con cheddar. Y nos acaba de decir que son papas dulces. Lo vamos a probar. Acá, para la cámara, Yo ya la probé, me encantó. Es batata, es nuestra batata. Claro. Pero no lo sienta como la batata. Para mí es la batata. Pero la batata. Está buenísimo. Pesos uruguayos la torta frita y bueno, nos sentamos acá a disfrutar un ratito y escuchar alguna de las bandas. Chiquita la torta frita, ¿no? Primero que yo nunca imaginé que iba a estar tan obligada. Tengo la remera, el buzo, campera, otra campera, cuellito, me voy a poner los guantes, está con gorrito. Hace mucho frío. Sí, pero mira, contale a la gente qué estás tomando. Teníamos que probar una bebida muy típica acá en el festival, en nosotros que es de acá de Mina, es vino con frutilla. Hay otra que nos dijeron que teníamos que probar, que era una cerveza que se llama Patricia, que es de acá de Mina, pero bueno, no lo probamos. Estamos acá con el vino. ¿Cómo andan, jaconeros? Estamos sorprendidos, pero sorprendidos con Uruguay. La cantidad de gente que nos está parando. Impresionante. Hoy hasta firmamos un libro, fue muy loco. Me sentí... no sé explicar el sentimiento. Al final pasamos la noche ahí en el parque, súper tranquilo, estuvo espectacular. El recital, 10 puntos, un lujazo. mucho frío, pero espectacular. Y hoy a la mañana, cuando nos estábamos por ir, se acercó muchísima gente a saludarnos, nos trajeron regalos, unos alfajores que ya los vamos a probar, que dijeron que son muy típicos acá de Mina. Cervezas, chocolate, un montón de cosas. Y bueno, y entre eso, una familia se acercó, había bajado nuestra guía gratuita de cómo dejar todo para ir viajando, que si no la han descargado, busquen en la descripción de este video. Y nos pidieron que les firmamos un autógrafo. Fue como un flash. Y así que bueno, re lindo. Nos íbamos a ir temprano, son las 2:20, recién ahora estamos saliendo ahí del predio. Vamos a dar una vueltita por el centro y ya seguiremos recorriendo este hermoso país.
Dato ñoño. Los carteles acá en las calles de Minas tienen abajo del nombre la información de quién fue la persona, por ejemplo, Mirá. doctor Aníbal del Campo, Médico y político. En el de la otra calle decía, por ejemplo, la fecha, había sido presidente y las fechas en que fue presidente. Me parece algo recopado para conocer, porque digo, en casi todos los lugares siempre los nombres de las calles tienen el nombre de algún Presidente. ¿Cómo? Prócer. Sí, no sé si prócer, alguna persona importante en la historia de la ciudad, entonces conocer me pareció muy copado. Muy ñoño. Hicimos una parada a comprar verduras y frutas. No filmamos los precios puntualmente en la verdulería porque era mucho lío. Pero miren, toda esta bolsa nos costó, hay tomate, cebolla, pimiento, limón, bananas, huevos, orégano, Una palta, zanahoria, puerro. pimiento. Nos costó 363 uruguayos. Nos pareció barato. O sea, no sé si barato, pero con todo lo que nos habían asustado de que era carísimo Uruguay, no estamos sintiendo eso al menos ahora. Nos vinimos al Cerro Artigas, que está muy cerquita acá de la ciudad de Minas. Un lindo lugar para venir a pasear, dar una vuelta y tener una linda vista de la ciudad. Este cerro tiene 280 metros de altura sobre el nivel del mar. Que hago un paréntesis, hace un ratito estuvimos con unos seguidores que nos contaron que el cerro más alto de Uruguay tiene unos 500 metros de altura, así que bueno, la verdad es que no es tan bajo en relación al más alto de Uruguay. Pero la particularidad que tiene este lugar es que tiene un monumento ecuestre en honor a José Gervasio de Artigas, prócer, considerado padre de la patria en Uruguay, acá a Artigas. Y lo loco fue, el dato curioso, es que por un lado es el monumento ecuestre más alto de América, y hasta el 2008 fue el monumento ecuestre más alto del mundo, pero bueno, después construyeron uno en Mongolia y fue superado. Bueno, nos alejamos un par de kilómetros de Minas, 6 kilómetros, y nos recomendaron este lugar para venir. Miren lo que es, ahí arriba se ve la ruta, pero una tranquilidad, mesita, asadores. Qué lujo, ¿no? ¿Estás ansiosa para que sea tu cumpleaños? Y hoy es 2 de abril, mañana es mi cumple, así que acá vamos a instalarnos. Hoy es un día muy importante en Argentina, día de homenaje a los héroes de Malvinas, así que si alguien nos está viendo, un saludo muy grande para ellos. Nuestros respetos. Así que acá nos vamos a instalar. Tengo asador, vamos a hacer un asado mañana. Nos regalaron asado y nos regalaron 2 botellas de vino. Hoy nos regalaron 2 botellas de vino, así que prácticamente no hicimos compras para el cumpleaños. Pasamos por la verdulería, compramos un montón de verduras. Ah, y nos regalaron postre también, alfajores, bombones, todo, así que... completito. Comimos unos tacos con la carne, con un poco de carne, porque el resto es para mañana, para el asado, pero no llegaron a la foto. Estaba muy rico. Hoy fue un día de muchos regalos. La verdad que sí. Y ahora vamos a probar los famosos alfajores de las Sierras de Minas, que es el primer alfajor del Uruguay. ¡Qué tul! Lo vendieron muy bien. Y nos han regalado una caja de 6 con 3 y 3. Mira, este de chocolate lo vamos a cortar al medio, así lo mostramos. ¿Y es este? No, también son los dos iguales. A ver. Nada más que uno está bañado en chocolate y otro en glaseado. Nossa, señora. Vísperas de cumpleaños. ¿Será la última filmación con 32 añitos? A ver. 32. ¿Cómo pasa el tiempo? Es que no van a estar feos nunca con la necesidad de alfajores que teníamos de estar 6 meses en Brasil. El dulce de leche estaba zarpado. Vamos a comer. Muchas gracias a todos los uruguayos con los que nos cruzamos hoy, por los regalos que nos hicieron.
y por la buena onda. Muy agradecidos por el cariño que nos están dando acá en este hermoso país. Terminando de exportar el video que van a ver hoy, domingo 3 de abril en YouTube. Y miren el patio. Acá lo tenemos al cumpleañero con todo lo que él quería. Asadito, espacio al aire libre, un vino. Un poquito prendido, un lugar tranquilo. La lluvia que se viene comportando, está nubladito, pero espectacular. Feliz cumpleaños, mi amor. Gracias, mi amor. Salud. Y estamos en un lugar espectacular. Pero no hay gente ahora. Mira, es que es domingo y está el día muy lindo para disfrutar. Todo lo que quería el cumpleañero. ¿Estás feliz? Esta costilla, hace cuenta que estoy en Argentina comiendo el mejor asado. No puedo pedir más. ¿Estás feliz? Muy feliz. Otro brindis. Feliz cumpleaños, feliz vida. Después de haber estado unos hermosos días acá, al aire libre, miren lo que es este verde, todo este espacio. Este video llega al final porque ahora vamos a dejar este lugar y vamos a seguir recorriendo lugares que nos han recomendado muchísimo acá en el departamento de La Valleja, muy cerquita de Minas, pero eso te lo vamos a mostrar en el video que sigue. Así que suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, dejarnos un like, te leemos en los comentarios y no te pierdas el próximo video para seguir recorriendo Uruguay. Dos almas inquietas ya veo que se nos vuelve el pan. transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevan